Eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos del 10 al 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 10 al 17. Y le he titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Cristo hace la diferencia. Repito, Cristo hace la diferencia. Vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cristo hace la diferencia. En nuestra exposición en esta tarde, nosotros pues vamos a probar que esta expresión es no solamente es una linda expresión, es una realidad. Cristo hace que la diferencia. En el contexto del pasaje que nosotros acabamos de leer, es interesante el escenario que nos describe Lucas. Y es un escenario donde primeramente presenta a Jesús haciendo lo que habitualmente hacía durante su ministerio terrenal, que era ¿qué? Enseñar en las sinagogas. Claro que las sinagogas no era el único lugar donde él llevaba la enseñanza, sino que lo hacía en diferentes lugares, pero en este caso escogía también intencionalmente las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí se reunían los judíos para reflexionar en el Torá, reflexionar en la ley de Dios, y allí Jesucristo los iba a llevar a que precisamente esas escrituras a lo que los apuntaba era hacia la persona de él. O sea, esa expectativa que tenían el pueblo de Israel acerca del Mesías, pues ya debía haberse cumplido, porque Jesús era el Salvador, el Mesías que ellos esperaban. Así que Jesús estaba en esas sinagogas como comúnmente lo hacía para llevar que el mensaje. Ahora, lo interesante de esta historia es que Lucas se concentra en el aspecto que dentro de esos que estaban presentes allí, había una mujer de la cual desconocemos su nombre, su paradero. Simplemente, pues Lucas nos comparte que cuál era su condición. Dice la Biblia que esta mujer dice que era una que desde hacía 18 años, escuche bien, hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entre los asistentes, ante los ojos de Jesús, se destacó esta mujer.
O sea, 18 años en una condición sumamente dolorosa, una condición incapacitante, pero que aún así, teniendo esas privaciones físicas, ese dolor, esa incomodidad, pues frecuentaba la sinagoga. O sea, esta mujer, pese a sus circunstancias, ella quería seguir buscando de Dios, ella quería seguir aprendiendo del Señor. Qué hermosa lección de vida nos da esta dama, porque aún muchos de nosotros gozando de gran salud, gozando de condiciones mucho menores, o sea, condiciones no incapacitantes como la de esta dama. Sin embargo, encontramos tantas excusas para no adorar al Señor. Encontramos tantas excusas para no ir a congregarnos o a ir a aprender de la palabra del Señor, de los medios que Dios por su gracia nos permite para que podamos crecer en Él. Así que esta mujer, aún con todos estos obstáculos, sin embargo, ella quería aprender de la palabra del Señor. 18 años con esa condición. Y es que las escrituras nos presentan en otros sectores, en otros lados, que para aquel que quiere buscar de Dios, nunca hay obstáculos. Pero para el que no quiere buscar de Dios, hay muchas excusas. Y esta mujer estaba en esa sinagoga, estaba escuchando la palabra, pero en este caso quien estaba llevando la palabra no era un intérprete de la palabra, no era un doctor de la ley, era aquel que es el autor de la palabra y de la vida, que es Jesucristo mismo. Qué honor, qué bendición para esta mujer y para aquellos que estuvieran también asistentes, pero la narrativa se concentra en ella, que allí estaba el autor de la vida, el autor de la palabra, llevando el mensaje. Así que ese día iba a ser muy diferente a todos los demás sábados que había ido a la sinagoga. Ese día iba a ser uno diferente porque el que hace la diferencia estaba presente en ese lugar. Y aquel que hace la diferencia es ¿quién? Es Jesucristo nuestro Señor. Así que de esta historia tan hermosa, tan fascinante, yo quiero compartirles a ustedes unos tres enseñanzas, unos principios muy importantes de por qué Jesús hace la diferencia y por qué le hemos llamado de esta manera al mensaje de esta tarde. Y es porque precisamente, mis queridos hermanos, hoy día mucha gente está yendo a lugares para tener una relación con Dios. Hay personas que asisten a diferentes religiones, expresiones de fe, e inclusive asisten a muchas de las iglesias evangélicas o protestantes. Pero sin embargo, tristemente tengo que admitir que muchas personas salen como entran. O sea, entran con unas expectativas de aprender de la palabra del Señor, entran con unas expectativas de que Dios sobre su vida, pero tristemente salen igual. ¿Y cuál es la razón por la cual mucha gente entra y sale igual? Una de las razones puede ser la actitud del corazón. Muchas veces nosotros queremos esperar grandes cosas de Dios, pero la pregunta que nos debemos hacer es si legítimamente nosotros estamos esperando cosas grandes de Dios. Lo segundo es que hay otras personas que están buscando en la iglesia lo que no se va a encontrar. A la iglesia no se va a buscar diversión, lo que se va a encontrar es con Dios. Algunos van a la iglesia simplemente por la aportación que hace a nivel social, o sea que estás reunido con personas. Y aunque la iglesia es un ente social, sin embargo, esa no es la finalidad de nuestra asistencia a la iglesia. Si amamos a los hermanos, si queremos tener comunión con ellos, pero lo que nosotros buscamos es crecer espiritualmente, es tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con la verdad. En este caso, tener un encuentro personal con ¿quién? Con Jesucristo, que nuestro Señor. Y así como esta mujer llegaba sábado tras sábado para escuchar, para aprender de la ley de Dios. Sin embargo, llegaba así con su condición encorvada, se encontraba en esa condición dolorosa física que lógicamente tenía también implicaciones emocionales en ella.
Sin embargo, algo diferente ocurrió ese sábado. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo hace la diferencia. Porque primeramente, ¿por qué Jesucristo hace la diferencia? Porque para Cristo, escuche bien, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las vidas son más importantes. Escuche bien, repito, Jesucristo hace y es la diferencia. ¿Saben por qué? Porque para Jesucristo las vidas son más importantes. Dice en Lucas capítulo 13, en el versículo 12, habiendo ya Lucas descrito la condición de la mujer encorvada, habiendo dicho que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, dice en el verso 12, y este verso para mí me resulta muy precioso, muy hermoso, porque nos lleva a la idea de un Cristo que es personal, de un Cristo que no es un Dios que es de multitudes, sino que aún dentro de las multitudes nosotros tenemos nuestra identidad, no pasamos desapercibidos delante de Él. Porque dice en el verso 12 del capítulo 13 de Lucas, cuando Jesús la vio, o sea, Cristo prestó su atención a ella, pero no solamente la vio, sino que la llamó y le dijo, ¿qué le dijo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Óigame, les voy a decir algo. La iglesia precisamente tiene que reflejar este mismo espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el espíritu de Cristo? Para Cristo las vidas son más importantes que las tradiciones. Para Cristo las vidas son más importantes que las observancias religiosas humanas. Para Cristo, tu vida, mi vida, nuestra vida es más importante. El mismo Cristo lo resaltó en muchas de sus enseñanzas, pero entre ellas cuando habla acerca de la oveja perdida, que dice que deja a las otras 99 y busca a las que está perdida. Y dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así luego utiliza otras formas de enseñanza para llevarnos el mismo principio. Para Cristo, nuestras vidas, repito, son importantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevar? Que vivimos en un entorno muy religioso y que tristemente ese entorno religioso se ha olvidado de las vidas, se ha olvidado de lo más importante, se ha ocupado y se ha afanado en mantener tradiciones, en mantener las formas, en mantener la cultura de iglesia. Para ellos más importante lo que sus leyes y sus dogmas dicen que el ministrar a la gente, el ministrar a las personas. Usted y yo estamos en los pies de Cristo si es que creemos legítimamente, porque Dios, así como a esta mujer, nos vio, nos llamó y nos dijo, eres libre. No precisamente a lo mejor de una enfermedad física, pero de algo mucho más dramático y trascendental, de nuestra muerte espiritual. Y nos dijo, como así se expresó con Lázaro cuando estaba en la tumba, Lázaro, sal fuera. Señor nos llamó por nuestro nombre y su poder es de tal magnitud que irresistiblemente fuimos a los pies de Cristo. Pero lo importante es que nos vio, como dice en el Evangelio de Juan, en la experiencia de Felipe Natanael, que el Señor le dice a uno de ellos, mira, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, para el Señor nosotros no somos un número más. Para nosotros no somos un asistente más. Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Las sinagogas y todo lo que eran en ese momento, esas expresiones de fe de los judíos,
Sí es importante la enseñanza de la ley, sí es importante, pero si esa ley no te apunta hacia Cristo, realmente todo ejercicio es fútil, porque toda la palabra de Dios apunta hacia Cristo. Y entonces apuntando hacia Cristo, eso entonces se lleva y se manifiesta que en lo que es más importante para el Señor, que son ¿qué? Las vidas. En Oseas capítulo 6, verso 6, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, esto no es algo nuevo. Esto no era que Jesucristo estaba llevando a los fariseos una nueva forma de ver la fe, sino al contrario, les estaba recordando lo que ya Dios había prescrito desde el Antiguo Testamento y que había prescrito que el pueblo de Dios tenía que exhibir misericordia porque así Dios mismo lo pide. Para Dios sí es importante nuestras reuniones. Sí, para Dios es importante nuestros estudios bíblicos, pero todo ello nos debe llevar hacia qué? Hacia la persona de Cristo y que se traduzca en qué? En amor hacia el prójimo y en llevarle la palabra de Dios a otros. ¿Por qué digo esto? Porque como bien pudimos apreciar en el pasaje, aquí el líder de la sinagoga se molestó cuando esa mujer fue libertada. O sea, esta persona, estos líderes religiosos, en lugar de ellos celebrar lo que estaba pasando en ese momento, en lugar de arrodillarse delante del Señor y decir: Señor, gracias por lo que hiciste por esta mujer que lleva 18 años encorvada, sufrida. ¿Qué hicieron ellos? Se molestaron porque en sábado no se podía curar gente. Mis queridos hermanos, nunca nos permita, y lo digo como pastor de iglesia, nunca caigamos, nunca le pido en el nombre de Jesús, que nunca caigamos en el error de anteponer la religión, anteponer los dogmas humanos, las interpretaciones humanas al evangelio. Que no lleguemos a una actitud donde sencillamente por el celo extremo que tenemos a tradiciones y no a la palabra y no a la persona de Cristo, ni siquiera podamos celebrar un milagro que esté ocurriendo en medio nuestro. Hoy día, mis queridos hermanos, algunas iglesias han dejado de ser iglesias. Básicamente se han vuelto en policías moralistas. En lugar de empatizarse y entender que de donde Dios te sacó es donde esa persona está. En lugar de mirarlo a través de ojos de misericordia, lo vemos a través de ojos religiosos, legalistas, de como si en nosotros mismos hubiera algún tipo de justicia propia que nos hiciera a nosotros regentes de las vidas de los demás. Se nos olvida que nosotros fuimos perdonados por la misma gracia que los puede también a ellos perdonar y restaurar. Es como la parábola que Jesucristo dio en una ocasión de un hombre que tenía una gran deuda y le suplicó a su jefe que le perdonara esa deuda, porque si como no podía pagarla, pues iba a ser preso. Y dice la historia de la parábola que ese hombre vino su señor y tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Pero ¿qué es lo asombroso y lo impactante de la parábola? Que ese mismo que fue perdonado por su deuda, había otro que le debía a él, y era una deuda menor que la que él le debía a su jefe, a su señor. ¿Y qué dice? Que cuando el otro entonces le pidió misericordia al que había recibido misericordia, no se la quiso dar, al contrario, lo quiso estrangular. No tuvo piedad. A lo cual este hombre fue reprendido y dijo: ¿cómo es posible que tú, que yo fui misericordioso contigo, tú no puedas tener misericordia con él? Porque yo te perdoné más de lo que tú le vas a perdonar a este hombre.
En otras palabras, el Evangelio nos llama a nosotros a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en este escenario, precisamente este milagro se da en un contexto, no de que fue en un lugar de fuera, en el campo, como en otras ocasiones, en lugar abierto Jesucristo hacía milagros, o en el monte, o cerca de una ribera. No, no. Aquí fue en una sinagoga. Los que estudiaban la palabra, los que estudiaban la ley, conocían mucho esa ley, pero no tenían la gracia y la misericordia que se supone que te lleva a esa palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando el Señor obra en nuestro corazón, el Señor nos santifica, no nos deshumaniza. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo y entendemos el Evangelio y podemos apreciar el Evangelio y abrazamos ese precioso Evangelio de la gracia de Dios, el Señor nos separa para Él y queremos vivir vidas agradables a Él. Pero por otro lado, no me deshumaniza, no me quita la empatía hacia aquel que no conoce lo que yo conozco. Al contrario, lo tengo que ver a través de los ojos de la misma misericordia y gracia que Dios me vio para entonces compartir en la verdad y pueda que ser libre, porque solo el Evangelio nos hace que libres. Dice la Escritura, antes de pasar al siguiente punto, en Romanos capítulo 2, verso 24, y es un duro señalamiento que hizo el apóstol Pablo, en este caso a los judíos, a los religiosos de ese entonces. Y dice en Romanos capítulo 2, verso 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Repito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿qué? De vosotros. ¿Qué está queriendo decir eso? Que en lugar de practicar la fe y que en esa práctica de fe le demos gloria a Dios y los impíos y los paganos puedan apreciar el Evangelio, sin embargo, se convirtieron en un obstáculo. Yo sé que algunos dirán, pastor, pero es que el Evangelio le va a caer fuerte a algunos y ciertamente se van a poner duros. Yo lo sé, pero que sea el Evangelio, no nuestras actitudes. Que sea el Evangelio el que dé fuerte en ese corazón. Y si ese corazón no ha sido trabajado por el Señor, pues tristemente, entonces acumulará más rebeldía en el mismo. Pero no sea que nosotros mismos por nuestras tradiciones, que nosotros mismos por nuestras percepciones particulares de lo que debe ser el Evangelio y no es, seamos tropiezo a ellos. Porque como dijo el Señor Jesucristo, hay de aquel que le sea tropiezo a uno de estos pequeños. Jesús hace una diferencia, porque donde hay un ambiente que es religioso y legalista y se predica el Evangelio, todo eso tiene que salir. Cuando Jesucristo está en escena, cuando Jesucristo es predicado, cuando Jesucristo es enseñado, entonces los dos extremos peligrosos de la fe son echados fuera. ¿Y cuáles son los dos extremos peligrosos de la fe? El legalismo y el liberalismo. Cuando se predica el Evangelio, el legalismo no puede estar. ¿Qué es el legalismo? Es esa práctica religiosa donde descansa en tu justicia propia y por ese motivo te crees superior a los demás. Eso no es de Dios. ¿Qué es el liberalismo? Es pisotear el glorioso evangelio de Jesucristo, dando rienda suelta a una vida carnal y pecaminosa. El evangelio no produce liberales. El evangelio tampoco produce legalistas. El evangelio produce discípulos, seguidores de Jesucristo. ¿Y cómo son los seguidores de Jesucristo? Aman a Dios, obedecen a Jesucristo y actúan como Jesucristo. ¿Y cómo actúa Jesucristo? Para Cristo, las vidas son más importantes. Él estaba enseñando, y repito, de acuerdo al verso 12 del capítulo 13, la vio. Qué lindo, la vio.
la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Cristo hace la diferencia porque para Cristo las vidas son más importantes. Segundo, Cristo hace la diferencia. ¿Saben por qué? Porque solamente Cristo libera ¿qué? Las vidas. Esta expresión del verso 12, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Eso es lo que nosotros como iglesia, como creyentes aspiramos. Que a la luz de predicar el evangelio, de ser fiel a Dios, puedan llegar las personas a nuestras reuniones, puedan llegar a nuestros servicios encorvados, porque así llegarán muchos encorvados. No necesariamente físicamente, pero más importante, espiritualmente encorvados. Llegan en una condición de opresión. Llegan en una condición de incertidumbre y que puedan salir de nuestras reuniones, de nuestros servicios, glorificando a Dios. No simplemente diciendo qué buen expositor es el pastor. No, no es eso. No es que diga qué tremenda es la música que hay en esta iglesia. No, no es eso. Todo que hacemos tiene que apuntar a que las vidas tengan un encuentro con Jesucristo y salgan glorificando a Cristo. La iglesia contemporánea se ha enfocado en que las celebridades, el pastor celebridad, la música, los mejores músicos, y no estoy diciendo que eso sea malo. Debemos dar lo mejor a Dios. Pero todo esto, el buen predicador con la buena música, con el buen lugar, no puede apuntar hacia qué, hacia la gloria de ese lugar, porque entonces es una idolatría. Estamos fallándole a Dios. Lo que tiene que apuntar es que todo esto va para que las personas tengan un encuentro con Jesucristo. Que podamos decir con autoridad, como bien dijo Pedro y Juan, y como hemos estudiado en el libro de los Hechos. No tenemos plata ni oro, pero te decimos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Podamos decir, Jesucristo te levanta de tu condición de pecado y te perdona. Dios produce en ti el querer como el hacer, de manera que te arrepientes y llegas a los pies de Jesucristo. Y el que viene a Cristo jamás será echado fuera, dice la Escritura. ¿Qué queremos? Que la gente salga glorificando ¿qué? A Dios. Pero donde está ausente Cristo, lo que hay es este tipo de ambiente. ¿De qué? La gente iba sábado tras sábado, se sentaba, le repetían una historia, repasaban la tradición y se iban y sus vidas seguían igual. O hasta en unos casos, peor. Porque el mismo Jesucristo, en cuanto a los líderes religiosos de ese tiempo, dijo en Mateo capítulo 23, verso 4, lo siguiente. Mateo capítulo 23, verso 4. Dice lo siguiente. Mira lo que él dice acerca de los fariseos y de los líderes religiosos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Donde no está Cristo, donde no se exalta la persona de Cristo, donde no se predica la gracia de Jesucristo, donde no se enseña la palabra de Dios tal y como está, entonces el hombre recurre a interpretaciones humanas que casi siempre estas interpretaciones los va a llevar a ¿qué? A la gloria personal, a la ley, y los lleva a llevarles cargas a la gente. Comienzan a predicarle no el evangelio, comienzan a predicarle reglas, y no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas lo otro.
Y todos los domingos, todo lo que va a escuchar es un no, un no, un no, un no, un no, un no. Y entonces en lugar de estas personas salir libres, salen con cargas pesadas. Estoy queriendo decir con esto que no prediquemos contra el pecado. Para el que me conoce, creo que esta aclaración no debe hacerla, pero por si acaso. Porque también pasa en nuestros círculos evangélicos que le damos mucha rienda suelta a la mente y a la imaginación. Yo creo en la prédica contra el pecado. Creo en lo que la Escritura me dice que hay que predicarles para que se arrepientan de todo corazón de sus malos hábitos y vengan a los pies de Jesucristo. A lo que me estoy refiriendo no es a ese mensaje de llamado de arrepentimiento que todos tenemos que hacer y ser fieles a la palabra de Dios. Me refiero a todas esas leyes humanas que la gente le ha puesto al evangelio y han sepultado el mismo evangelio. Donde han hecho por dogma sus gustos particulares. Lo que a ellos no les gusta, entonces a Dios no le agrada. Entonces, en las cosas que no realmente tienen importancia, las hacen demasiado grandes y hasta las discusiones se vuelven vanas de horas y horas tratando temas que sencillamente no contribuyen a nada. Y en el proceso nosotros nos podemos sentir muy intelectuales, nos podemos sentir muy teólogos que estamos reflexionando sobre esos temas, pero a lo que Dios nos llamó a hacer, que es ministrar las vidas, no lo estamos haciendo. Sí, tenemos que reflexionar la palabra. Sí, queremos conocer el consejo de Dios. Pero si ese consejo de Dios no me está llevando al corazón de Cristo, que son las vidas, yo tengo que repasar qué es lo que yo estoy percibiendo o lo que no estoy aprendiendo del evangelio. Porque Cristo libera las vidas. Cristo nos dice, aquellos que recibimos su palabra, Carlos, José, María, eres libre. El evangelio de Cristo es liberación. Eres libre de tu carga, eres libre de tu pecado, eres libre de tu opresión, eres libre de tu depresión. En Cristo es que estamos completos, como dijo el apóstol Pablo en los Colosenses. En Cristo no nos falta absolutamente nada. El que se encuentra con Cristo tiene un encuentro con la libertad, con la verdadera libertad. Porque donde está Cristo, se hace la diferencia. Porque para Cristo, repito, las vidas son más importantes. Segundo, para Cristo hace la diferencia porque liberta las vidas, no las carga. Las hace libres. ¿Libres para pecar? No, el evangelio no es eso. Al contrario, la carga más pesada que tiene el ser humano es precisamente esa cautividad que tiene hacia el pecado por causa de su naturaleza. Pero el Señor mismo te liberta de manera que ya no tienes que ser cautivo al pecado, sino que estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Te hace libre. Pero el legalismo, la religión, lo que produce simplemente son personas sin sentimientos. Son personas con orgullo. Son personas sin misericordia. Todo eso que es ajeno a Cristo Jesús. Y tercero, y muy importante, Cristo hace la diferencia porque Cristo rechaza ¿qué? La hipocresía. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 15, que el principal de la sinagoga, como le dije, en lugar de alegrarse de que esta mujer que había estado encorvada por 18 años, de momento ya había sido libre, este hombre religioso, como hace todo religioso, en lugar de celebrar lo que Dios estaba haciendo, a él lo que le preocupaba es que se había violentado lo que él entendía que era correcto, porque no es lo que era correcto, es lo que él entendía que era correcto. Dice en el verso 15, entonces el Señor dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y en el verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo.
Mira lo que puede llegar la religión. Ellos se molestaron porque esta mujer fue liberada en sábado. Pero sin embargo, la ley decía que entonces sí podía desatar un buey o un asno. ¿Ok? Porque cuando alguien se enfoca solamente en lo religioso, no solo interpreta mal la escritura, sino que le da importancia, valor a las cosas que son secundarias. El mismo Señor le dice, ¿cómo es posible que en tu ley o lo que tú interpretas de la ley, a un güey o a un asno se le puede desatar, pero a esta mujer, a esta hija de Abraham, qué linda esa expresión, que Satanás había atado por 18 años, sin embargo, no se le podía que desatar? Eso es inconsistencia. ¿Qué es la inconsistencia? Bueno, que hay contradicción. Se podía liberar a un animal, pero no a una qué, a una persona. Mis queridos hermanos, Cristo hace la diferencia porque precisamente no puede existir hipocresía en nuestros corazones. No puede uno condenar unas acciones cuando realmente nuestro corazón está en otro lado, en otro lugar. Cuando nuestra vida no va de acuerdo a eso. Cristo hace la diferencia porque él bien dijo en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es que mi carga. Esta mujer posiblemente estuvo por mucho tiempo visitando la sinagoga, pero nunca había ocurrido algo tan extraordinario. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo hace la diferencia. Antes no estaba Cristo, ahí estaba Cristo presente. Cristo enseñando. Cristo preeminente sobre todas las cosas. Y donde está Cristo, las cosas todas son diferentes. Todas. Aquel ambiente árido, frío, religioso, cambia a uno de gozo y de alegría. Donde el pecado campea por sus respetos. Donde está Cristo, las personas son liberadas del mismo y anhelan la santidad. Donde Cristo está ausente también la generosidad. Pero donde Cristo está presente, los corazones se desbordan de generosidad, reflejando el amor de Cristo y ayudando a los que necesitan. Cristo hace la diferencia. Él nos invita a que vayamos a sus pies así, trabajados y cargados. Que Él nos va a hacer que descansar. Y en este mensaje, y termino, que nosotros como iglesia nunca perdamos ese espíritu de sencillez y de amor por Cristo y su iglesia. Que podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Que nos podamos amar entrañablemente y que cuando las vidas lleguen a nuestras iglesias, una vez reiniciemos los servicios, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para que estas personas salgan como esta mujer salió de ese lugar que glorificaba a Dios. Que glorificaba a Dios. El protagonismo en ninguna iglesia es del pastor ni de ningún otro. Todos nosotros trabajamos para la gloria del Señor y para que las vidas vengan al conocimiento de Cristo, así como nosotros fuimos liberados. Pero para eso siempre tiene que estar la cruz presente. Tiene que estar Cristo
continuamente en nuestros mensajes, Cristo en nuestra enseñanza, Cristo en nuestros cánticos, la vida de Cristo en nuestros corazones, siendo imitadores de Él. Y para aquellos que nos sintonizan por vez primera o en varias ocasiones y se ha llevado un concepto deformado de Dios porque tristemente a lo único que ha sido expuesto es a enseñanzas meramente religiosas o reflexiones superfluas de lo que es el Evangelio. Y por ese motivo se ha llevado una muy mala impresión. Debe decirte que el Evangelio liberta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio es que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador ya ha sido designado por Dios el Padre, que es Jesucristo. Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó en él el pecado de nosotros. Murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos y viene por segunda vez. Y todo eso lo hizo para que lo que es y era imposible para nosotros fuera posible. Porque nadie por sus obras se salva. Nadie por su propia justicia se salva, puesto que no existe tal cosa. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si queremos reconciliarnos con Dios, tiene que ser a través de Cristo. Cristo liberta. Y venimos en arrepentimiento y le decimos, Señor, sálvame y perdona mis pecados. Y todo aquel que viene a Él jamás será echado fuera. Ven a Cristo en esta tarde. Ven a Cristo hoy. Porque este es el día que ha designado el Señor para llamarte. Porque como bien le dijo a esta mujer, hermoso verso, de nuevo lo repito porque es hermoso. Jesús enseñando, la vio. La vio. No solamente la vio, la llama. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esa mujer fue libertada al momento. ¿Por qué? Porque Cristo es la diferencia. Donde Cristo está, allí hay libertad. Eres bueno, 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 bueno.